Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva conferencia de los primeros coloquios ágiles que organizamos desde la Junta Directiva de la asociación. Nos vimos en realidad hace poco con la conferencia de la profesora María Méndez Orense y hoy nos volvemos a ver, pero cambiamos un poco de tercio porque nos vamos a hablar sobre historiografía lingüística. En concreto, Juan Miguel González Jiménez, que es profesor en la Universidad de Córdoba, nos va a presentar su ponencia titulada La historiografía de la lingüística, un acercamiento a su desarrollo y fundamentación teórico-metodológica. Juan Miguel es profesor ayudante doctor en el área de Lingüística General de la Universidad de Córdoba y en su tesis doctoral calificada con sobresaliente cum laude, convención internacional, analizó historiográficamente las relaciones entre la lingüística y las ciencias biológicas y del comportamiento desde los filósofos presocráticos hasta los pensadores renacentistas. Forma parte además del grupo de investigación IdeaText y es miembro del equipo investigador del proyecto Hispanagrama 2, Ideas Lingüísticas en la América del Sur Hispánica desde 1800 a 1950. Sus líneas de investigación son la historia y la historiografía de la lingüística, particularmente sobre sus relaciones inter y multidisciplinares y la gramaticografía, con especial énfasis en el estudio de la ideología interna y externa. También ha llevado a cabo diversas estancias internacionales de investigación en centros como la Universidad di Bologna, la Universidad de Torino, la Universidad de Chile y la Universidad de Granada. Entre sus más de 30 publicaciones destacan un libro publicado en la editorial de la Universidad de Sevilla, ediciones de volúmenes en Lincoln y Comares, así como capítulos de libros en ediciones de la Universidad de Salamanca y Tirán lo Blanc, entre otras, y además diversos artículos en revistas tan prestigiosas como el Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, RILCE, la Revista de Lingüística, Orillas y el Boletín de Filología. Así que, sin más, y por no robar mucho tiempo, doy paso al profesor Juan Miguel González Jiménez. Muy bien, pues muchísimas gracias, tanto Irene, la señora presidenta, vicepresidenta, vocales, tesorera y demás asistentes. Fue allá por 2019 mi primera participación en una Agile, concretamente la de Huelva, organizada por la ya ex Agilera, aunque siempre se dice que Agilera y Agilera siempre se para siempre, María Heredia, y donde conocí a esta magnífica asociación y a estos magníficos compañeros y compañeras. De hecho, con muchos, además tuve en sus primeros años, fueron mi último año, y pudimos estar y convivir en algún que otro congreso. Sin nada, vuelvo a agradecer su invitación a participar y darle la enhorabuena por la organización de estos coloquios, que están teniendo mucho éxito y que creo que son una labor fundamental, sobre la que además creo que voy a incidir un poco en la diapositiva siguiente. Como muy bien ha comentado Irene, mi comunicación, mi ponencia titulada La historiografía de la lingüística, pretende hacer un acercamiento al desarrollo y a la fundamentación teórico-metodológica de una disciplina como es la historiografía de la lingüística, en la que, hasta cierto punto, vamos a tener que tratar diversas cuestiones que he intentado recopilar, si me sí, que he intentado recopilar en este sucinto índice. En primer lugar, un breve repaso sobre la filosofía e historia de la ciencia, puesto que consideramos que, si bien no es central o no es particularmente directo con la historiografía de la lingüística, sí que tiene algunas nociones interesantes dentro de lo que podría ser el desarrollo de nuestra disciplina, para después ver cómo surge, se desarrolla e institucionaliza, que es una cuestión muy importante para una disciplina, y ya después, en el tercer apartado, intentar desarrollar todo aquello que pueda tener que ver con la teoría y la metodología, siempre desde el marco y entendiendo que no podemos hacerlo todo porque son muchos años de teorizaciones y metateorizaciones sobre la propia disciplina. Para concluir con unas muy breves conclusiones y una recapitulación de aquello que hemos visto, al menos en los apartados teórico y metodológico, sobre nuestro trabajo. Así, antes de comenzar con esa fundamentación, como hemos dicho, consideramos pertinente y necesaria una brevísima exposición de la filosofía y de la historia de la ciencia, puesto que hay algunas cuestiones que, como hemos comentado, son clave para entender nuestra concepción del quehacer historiográfico.
Así, la filosofía de la ciencia moderna, no la defendida por autores como Platón, Aristóteles o Descartes, entre muchos otros, surgió en el en el Círculo de Viena en 1929. Esta teoría tenía como pretensión fundamental eliminar del conocimiento científico cualquier carácter metafísico o teológico y sustituirlo por premisas de carácter lógico. Sin embargo, el ascenso del nazismo y el origen judío de muchos de sus miembros condujeron a su disolución, lo que provocó su diseminación por otros territorios, particularmente Estados Unidos, donde surgió la llamada concepción heredada o recipio. Carnap y Hempel, aunque también podemos citar otros autores como Skinner o Bridgman, se centraron en el análisis de los productos científicos obviando las cuestiones científicas, lo que en términos de Reichenbach en 1938 suponía centrarse en el contexto de justificación, es decir, en la evaluación y confirmación de los elementos científicos pertenecientes a la ciencia, y desechar el contexto de descubrimiento, es decir, desechar aquel proceso dinámico de producción de la ciencia, que tiene en consideración aspectos psicológicos, culturales y sociales, dejando toda esa cuestión de contexto de descubrimiento a la historia de la ciencia. Como resultado, obtenemos una visión de la ciencia progresiva, acumulativa. Una cuestión que fue ampliamente criticada por autores como los que tienen en pantalla, Quinn, Nagel, Polian, Putnam, Toulmin, Wittgenstein, entre muchos otros, ya que, entre otras cuestiones, consideraban que el análisis de las teorías debía incluir justamente los aspectos de evolución o desarrollo de la teorización científica, y no limitarse a ofrecer formulaciones canónicas de las teorías correspondientes a etapas fijas en su desarrollo. De hecho, destacamos la aportación de Hanson, quien defiende la utilidad de la historia de una disciplina para discusión filosófica, o lo que es lo mismo, y traduciendo sus palabras que consideramos esclarecedoras, la historia sin la filosofía de la ciencia está ciega, pero la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia está vacía. Esta perspectiva no fue continuada por la totalidad de los investigadores, como demuestra la postura de Popper frente al Receipt View. Pero de hecho, en este caso vamos a citar a Kuhn. Kuhn, quien tuvo una respuesta clara a este autor y el que se denomina como el origen del giro historicista, adoptó dos nociones fundamentales: la noción de ciencia normal, donde todo se mantiene estable, y la noción de ruptura, una ruptura o revolución que elimina el carácter progresivo, acumulativo e individual en favor de dichos cambios. Las consecuencias que estas rupturas tienen dentro de la comunidad científica se adentran en aquellas cuestiones que el Círculo de Viena y la concepción heredada habían dejado un poco de lado. Asimismo, otros filósofos también se dedicaron a esta cuestión. Toulmin defiende que esos cambios conceptuales son mejores que las revoluciones de Kuhn, puesto que defiende que los cambios no son totales, que son paradigmas en disputa, no son visiones alternativas del mundo, y que bajo las discontinuidades teóricas que nos encontramos, por ejemplo, en textos lingüísticos, por traerlo en nuestro caso, subyacen una serie de continuidades metodológicas. Además, y es muy interesante esto, añade dos tipos de problemas o dos tipos de cambios teóricos basándose en el proceso que tiene lugar. Aquellos cambios teóricos, intrínsecos, es decir, intelectuales, doctrinales, y los cambios extrínsecos o sociales. Lakatos, por otra parte, en el marco de la tensión entre Popper y Kuhn, aboga por un falsacionismo sofisticado frente a un falsacionismo metodológico ingenuo, lo que supone cambiar el objeto de estudio desde la teoría hacia las series de teoría o programas de investigación. Este proceso se obtiene a través de una noción distinta. Incluye un núcleo central compuesto por una serie de hipótesis que no se pueden falsar, que son infalsables, y un cinturón protector, aquel que se conforma por unas hipótesis auxiliares que permiten explicar las anomalías que nos recoge el anterior núcleo. Y ya en último lugar, Laudan, que aboga por un modelo de resolución de problemas, es decir, identificando el progreso científico con la resolución de un mayor número de problemas que la teoría anterior. Por tanto, una teoría ha de ser evaluada en términos de importancia cognitiva, es decir, si aporta solución adecuada en un contexto de indagación concreto. En esa concepción de la resolución de problemas añade el concepto de tradiciones de investigación, entendidas como un conjunto de supuestos generales acerca de las entidades y procesos dentro de un ámbito de estudio y acerca de los métodos apropiados que deben utilizarse para investigar tanto los problemas como para construir las teorías de ese dominio.
¿Qué características tiene una tradición de investigación? Y ya estos dos conceptos empiezan a hacerse notables para nuestro trabajo. Lo primero es que toda tradición de investigación tiene un número de teorías específicas que la ejemplifican y la constituyen parcialmente, no en su totalidad. Algunas de estas teorías serán contemporáneas y otras serán sucesoras de otras en el tiempo. Toda tradición de investigación, además, evidencia compromisos metafísicos y metodológicos que, como conjunto, hacen que una tradición de investigación se individualice y se distinga con respecto a las demás. Por tanto, cada tradición, y por último, a diferencia de las teorías específicas, discurre a través de un cierto número de formulaciones diferentes, pormenorizadas y a menudo, y esto es muy importante, mutuamente contradictorias. Y tiene generalmente una larga historia que se dilata en el tiempo. Con este brevísimo repaso, queremos evidenciar el creciente interés por la historia en la filosofía de la ciencia, no sin olvidar, obviamente, también la existencia de posturas contrarias a su inclusión, así como apuntar interesantes aportaciones como son los conceptos de programas y tradiciones de investigación para el desarrollo de la historiografía de la lingüística. Pasando ahora sí a la historia e historiografía de la lingüística, traemos la primera de las obras que es considerada la obra seminal de nuestro campo, al menos de la historia de la lingüística. En este caso tenemos el texto de Thomsen. Thomsen, su obra publicada en 1902, Historia de la lingüística, una exposición concisa, fue un profesor de lingüística comparada en la Universidad de Copenhague. Esta obra fue avalada 50 años después por James Liu, un otro de los grandes lingüistas daneses, y por George Munan, quien considera que es la primera obra que posee unas características similares a una actual historia de la lingüística, pero que además está visiblemente condicionada, obviamente, por su formación, dando mayor énfasis a la aproximación comparativista. En estos 103 años de desarrollo, la historia de la lingüística ha contado con innumerables obras, hitos, investigadoras e investigadores, lo que demuestra la pertinencia de la investigación sobre la gestación y el desarrollo de la idea lingüística. Es imposible recopilarlas todas, no es tampoco nuestro objetivo, pero sí que queremos apuntar en esta misma línea algunas de las obras más recientes. The Cambridge History of Linguistics y A History of Modern Linguistics from the Beginning to the World War II, ambas publicadas en 2023, o incluso una sección completa en la segunda edición de la Enciclopedia de Lingüística que lleva actualizándose desde 2024 y coordinada esta sección por el profesor Tum Van Hul. Pero, y quizá esta sea la pregunta más importante, sabiendo que la disciplina de la historiografía de la lingüística surge en la década de los 60 o 70 y se la consideraba en aquella época como una de las más jóvenes, una de las disciplinas más jóvenes dentro de este ámbito, queda plantearse qué estatuto científico posee. Por ello, veamos dos distintas propuestas que ha habido a lo largo de la historia. La primera, la de Chevalier o Gu, quienes defendían o se planteaban si era pertinente incluirla o no dentro de la epistemología histórica. La de Aslev, quien defendía que era parte de la historia de la ciencia, de la que ya hemos comentado algo previamente. Y luego está esta tercera opción, una tercera opción recogida por Swigers en el 84, a tenor también de las opiniones de Coserio y Robbins, y con la que yo también me identifico, que es que la historiografía de la lingüística es un área transversal y básica de la lingüística general. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que este desarrollo o digamos, progreso o institucionalización de la historiografía de la lingüística se ha llevado a cabo a través de dos tipos de estudios. El primero de ellos, la vía de historia e historiografía, es decir, el estudio en sí de la obra lingüística, ya veremos y aclararemos terminológicamente a continuación a qué nos referimos con estos conceptos, y la de la metahistoria o metahistoriografía, sabiendo ese prefijo meta hacia adentro, que es ese apartado teórico y metodológico. Al igual que ocurría anteriormente, no podemos detenernos en todos los estudios, pero sí que hay uno que es especialmente notable y al que no puede dejar de hacerse mención. La lingüística cartesiana de Noam Chomsky, publicada en 1966. Si bien es cierto que esa importancia es innegable, han sido múltiples trabajos los que han criticado esta obra. Han sido criticadas varias cuestiones. De hecho, las palabras de Kerner, ya a finales de los 90, son representativas. Historia como selectiva, partidista y descontextualizadora, pero ya en el 77 y en esos mismos años podemos encontrar trabajos como el de Joly o incluso en la actualidad algunas matizaciones, algunas de las apreciaciones que hizo el lingüista norteamericano, como yo mismo he realizado en algún que otro trabajo. Por tanto, teniendo claras estas dos vías y teniendo en cuenta que esa institucionalización surge a partir del año 70, traemos aquí algunas de las asociaciones
o ámbitos en los que más se ha generado o más se ha podido desarrollar la historiografía de la lingüística. Para ello, simplemente por citarlas, tenemos la Shells, tenemos la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, la Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas y sobre todo, las dos que tienen ustedes al final, que serían la Sociedad Española de Historiografía Lingüística y, como no, la asociación que aquí nos enmarca, que es la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española, quien con actividades como esta, además de su congreso anual y, por supuesto, una cuestión básica que serían las publicaciones derivadas de los congresos, pero también las revistas, el boletín de la Sociedad de Historiografía Española de Historiografía Lingüística y nuestra queridísima REDDI, son un eje totalmente básico para el desarrollo de las investigaciones dentro de la historiografía de la lingüística, también de la historia de la lingüística en este segundo caso, y para el desarrollo de investigadoras e investigadores en etapas de formación. Pero, y este es el punto clave, hasta ahora hemos hablado de historia, historiografía, metahistoria y metahistoriografía. Y las vamos a agrupar debajo de esa HL. Y es que entendemos que estos tres elementos entran en juego de una manera clara que puede ser divisible, siguiendo a Zamorano Aguilar, en tres grandes ejes. Un eje primario, secundario y otro relativo al metaobjeto. El eje primario es lo que conocemos como una historia de la lingüística, que sería la disciplina, con su objeto que sería la historia lingüística, y cuyo resultado es la narración. Un ejemplo evidente es, en 1916, se publica el curso de Lingüística General. El segundo eje, ya denominado historiografía de la lingüística, lo que nos ocupa en esta ponencia, sería una narración interpretada. Junto a esos hechos y datos debemos aportar una interpretación relativa a aquello que ha permitido surgir o que explica algo sobre ese mismo dato. En 1916 surge el curso de Lingüística General justamente como una respuesta a las propuestas comparativistas de los neogramáticos de finales del siglo anterior. Y el último de ellos es el más interesante, al menos a mi entender, desde una manera teórica, que es la metahistoria y metahistoriografía de la lingüística. Puesto que en esta ocasión no solo se toman los hechos y datos, no solo se toma la interpretación, sino que se añade ese componente epistemológico, de filosofía de la ciencia del que hablábamos, y metodológico, obteniendo como resultado un modelo de organización, tratamiento y estudio de los procesos que conducen tanto a la narración como a su interpretación. Es justo en este tercer punto, en este tercer eje, donde nos vamos a centrar en esta ponencia, puesto que vamos a intentar desarrollar o intentar desambiguar al menos mi postura con respecto a cómo debe o cómo puede hacerse historiografía de la lingüística. Tanto es así que vamos a comenzar con lo que son los que Zamorano Aguilar en el año 2022 considera los 10 pilares de la historiografía de lingüística. Un afamado o un notorio metodólogo que incluye 10 pilares dentro de 4 ámbitos. El ámbito de la ontología, la metodología, la praxis y los agentes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, nos ocuparemos solamente de los que tienen en rojo. La metahistoriografía también, pero no está. La metahistoriografía, la relación entre dato e interpretación y los planes de investigación también. Simplemente que esos dos pilares, el tercero y el quinto, lo acabamos de ver en la tabla anterior, y el último le dirigimos a la publicación de los profesores Gómez Ascencio, Montoro del Arco y Schwiggers de 2014. No se preocupen, habrá más alusiones a esta misma referencia, pero por cuestiones de tiempo no podemos extendernos en ello. El primer pilar sería el de la definición, y con respecto a ello, y tras analizar múltiples surgidas ya desde los años 70 y 80, por ejemplo la de Kernel del 74, o las múltiples de Schwiggers a lo largo de los años, algunas traducciones de otras, pero siempre complementando o añadiendo matices interesantes, todas ellas enfatizan en una cuestión, por supuesto, básica, y es el carácter histórico de la disciplina, pero también el carácter explicativo y no simplemente descriptivo. Recordemos esa cuestión de la interpretación, que no se debe olvidar en la labor historiográfica. No obstante, con el paso de las décadas, el foco se dirigirá al componente evolutivo del conocimiento, con la entrada de factores contextuales de diversa índole, continuando la línea planteada ya en trabajos previos por Robbins, Schwiggers o Breckley, quien plantea una perspectiva externa e interna en el estudio historiográfico. Tanto también esos aspectos externos o internos relativos al desarrollo o progreso de la propia lingüística o relativos a aspectos geográficos, culturales, económicos y políticos. Y por último, también se desarrolla la interdisciplinariedad, pero esta se desarrolla
claramente ya en la década de los 2010, finales de la década de los 2000, donde Swigert plantea que esa interdisciplinaridad, y la conectamos con el pilar décimo, con las competencias del historiógrafo, historiógrafa de la lingüística, deben encontrarse, por ejemplo, en el conocimiento de la filosofía del lenguaje, de la retórica, de la lógica, de la psicología, la antropología, la sociología, la teología y la historia de cada uno de ellos. En definitiva, un conocimiento que permita progresar, además de con la metodología y epistemología historiográfica, la labor de contextualización tan básica que defenderemos en esta ponencia. Sin embargo, para resumir todo lo que hemos visto, creemos que la definición más clara o la que recoge todas esas características que nos han interesado previamente es la de Swigert del 2004. Swigert defiende, cito textualmente, que la historiografía de la lingüística se puede definir como un estudio sistemático y crítico, no acrítico. El carácter acrítico no puede entrar dentro del estudio historiográfico, de una producción y evolución de ideas lingüísticas propuestas por actantes, que no autores, porque hay actantes, que por ejemplo pueden ser instituciones, que producen obras con contenido lingüístico que son dignas de analizar y que no caben bajo la figura de un simple individuo, que están en interacción entre sí, es decir, que conocen el desarrollo científico de su época y con su propio contexto social y cultural, en esos aspectos contextuales externos, y que además están en relación con su pasado científico y cultural. De nuevo, la noción histórica permea, por supuesto, en la propia definición de la historiografía. El segundo de los pilares sería la historiografía, es decir, un proceso, un área transversal de la historiografía de la lingüística que se dedica a actividades de edición, de traducción de textos, de corrección de errores en aplicación a las fuentes primarias y también a las actividades de documentación prosopográfica o biográfica, heurística, es decir, información sobre archivos, ejemplares de obra, etcétera, y bibliográfica, incluyendo bibliografías de varios tipos, sobre autores y textos, sobre temas, sobre conceptos. De hecho, y a tenor de este punto, traemos dos de las grandes obras en el ámbito español, que sería la obra de la bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español, o BICRES, y la bibliografía temática de la historiografía lingüística española, o BITE, a la que recomendamos a cualquier interesado o interesada que acuda a ella para buscar contenido o información sobre cualquier tema, sobre casi cualquier tema en el que esté realizando sus investigaciones. Además, y en este proceso de labor historiográfica, debemos aludir a la inclusión de las fuentes marginales o no canónicas, puesto que constituyen una fuente importante de información para el proceso de interpretación de los textos. Es aquí donde nos vamos a encontrar con esos paratextos, que pueden clasificarse como peritextos, para aquello que rodea, es decir, prólogos, notas al pie de página, apéndices a esa obra lingüística, como epitextos, correspondencia privada, comentarios o incluso anotaciones sobre los textos que puedan complementar la labor interpretativa. El tratamiento de las fuentes, por su parte, hace referencia al proceso de relación entre modelos teóricos, redes de influencia, retroalimentación de teoría, etc. Y pueden distinguirse dos grandes tipos. Influencia, donde hay una o puede determinarse rigurosa y documentadamente la relación entre los textos. Por ejemplo, en una publicación que se encuentra en prensa, vemos, o al menos podemos dar cuenta de que Bello, o las cinco ediciones de la obra de Bello, tuvieron una importancia notable, que no total, en el Chile del siglo XIX. Por el contrario, el precedente evidencia una coincidencia de ideas, pero no una certeza con respecto a la lectura o asimilación por parte de aquel autor o actante que lo recibe. Un ejemplo prototípico es el del primer tratado gramatical del anónimo islandés, el primero que se publicaba en el texto o en la obra donde se encuentra, y la fonología del siglo XX, puesto que este autor irlandés intenta asociar a través de diacríticos, vocales largas y breves, nasales y orales, simplemente intentando asimilarlo con las vocales del alfabeto latino. En los tres siguientes pilares nos encontramos el anacronismo. Y el anacronismo consiste simple y llanamente en interpretar una idea lingüística con unas coordenadas sociohistóricas y científicas diversas a aquellas a las que se produjo. Y esto es una cuestión que debemos evitar a toda costa en la labor historiográfica, puesto que supone una interpretación correcta no solo del propio concepto o de la propia teoría,
sino también de las implicaciones que tuvieron en su época. Pongamos, por ejemplo, el periodo griego y romano. En el periodo griego y romano no podemos asociar las características científicas o las condiciones científicas que aplicamos en la actualidad. Y hacerlo implicaría denostar muchas de sus aportaciones. Sin embargo, si no lo hacemos, seremos capaces de dar cuenta de la importancia que poseyeron en sus aportaciones sobre el lenguaje, la lengua o la comunicación para el desarrollo de las actuales ciencias del lenguaje. Con respecto al metalenguaje, también es una cuestión básica para ese desarrollo del proceso de interpretación y análisis de la idea lingüística, ya que un uso incorrecto supondría, al igual que ocurre con la ausencia de una correcta contextualización o de una interpretación anacrónica, alcanzar unos resultados incorrectos, que poco o nada tienen que ver con las ideas originales presentes en los textos. Confundir el concepto de lenguaje y lengua terminológicamente referido, es decir, a la capacidad cognitiva exclusivamente humana o al sistema de signos, puede hacer que la interpretación del texto sea totalmente distinta y, por tanto, que se alcancen conclusiones incorrectas. El noveno pilar, y último de los que analizaremos, hace referencia a la tipología, y traemos dos grandes clasificaciones tipológicas. La primera de Kerner, en distintas formulaciones, que divide una tipología tripartita de carácter histórico, en el que, al parecer, ese último estadio sería en el que nos encontramos en la actualidad, y plantea que hay historia de la lingüística tipo resumen, es decir, que representan las ideas, creencias y compromisos de una generación, no necesitan revisar la metodología o el enfoque del tema, simplemente hacen un resumen. La propagandística, que sería la oposición a las ideas estimadas anteriormente y a las doctrinas todavía predominantes, buscando una especie o una suerte de revolución científica, en términos de Kuhn, y como por ejemplo él mismo anota, sería la obra de Noam Chomsky, a la que ya nos hemos referido. Las independientes, que tienen simplemente una motivación personal, no pretenden abogar por un marco o un paradigma ni iniciar ningún tipo de revolución. Y por último, la historiografía. La presentación de la historia de la lingüística como una parte de la lingüística, con un método y realizada con imparcialidad. Sin embargo, esta propuesta fue criticada por Swigert en los años 80, al considerarla fundamentalmente carente de fundamentación teórica, y la sustituye, sin embargo, por la tipología basada en la modalidad de exposición, forma de estructuración y mensaje. Con respecto a las modalidades de exposición, podemos aludir a que tendríamos la primera, que sería narrativa, que simplemente posee las características del relato cronológico; la estructural y la axiomática, que busca las relaciones entre el axioma y sus derivaciones. Con respecto a la forma de estructuración, nos encontraríamos con aquella tratamiento del eje cronológico en función de si es minimalista o externa, maximalista o interna, y la periodización entrelazada, que es aquella que alude a la concepción lineal y no lineal del tiempo. Y esto es muy importante si retomamos aquello que acabamos de comentar con respecto a ese carácter no progresivo y acumulativo del conocimiento. Puesto que tenemos en cuenta aspectos laterales, compartidos, procesos cíclicos, anticipaciones, recaídas, recuerdos, olvidos, cuestiones que no simplemente son una acumulación de contenido teórico evolutivo. Y por último, la tipología de mensajes, pudiendo ser neutral, es decir, entendiendo que el mensaje es producto de una actividad historiográfica y realizado con enunciados constatativos, o una exposición de juicios de valor de si nos gustan más, nos gustan menos, nos parecen mejor o peores, que sería a través de enunciados evaluativos. Asimismo, es posible analizar, aplicar, aunque no la recogemos porque quizás sea interesante verlo en otro trabajo, cómo la perspectiva cronológica multilineal planteada por Brodel, miembro de la Escuela de los Annales, divide investigaciones entre aquellas de corta, media y larga duración, buscando una relación bastante clara ya en trabajos de los 90, pero incluso retomado en el 2012, Swigert, a los que conducimos para un mayor desarrollo. Con respecto al apartado teórico, ya sí nos vamos a ir centrando un poco más en esa fundamentación teórico-metodológica y no solo la exposición general. Seguimos, a nuestro entender, a pesar de que hay propuestas ya desde los años 80 e incluso a finales, en el principio de los 80 empieza a haber ya propuestas teóricas. Nosotros solamente vamos a exponer una aquí. Una que es la teoría de la comunicación y la dialogicidad, a su vez relacionada con las teorías del caos postuladas por Zamorano Aguilar en el año 2012 y fruto de varias reformulaciones, pero en un contenido general dentro de él. Así, en este nos vamos a encontrar unas relaciones o unos determinadas divisiones conforme a este mismo esquema del procedimiento epistemológico y metodológico de la historiografía de la lingüística. Las seis grandes
Las 6 grandes subdisciplinas serían, como podemos ver, si nos centramos en el emisor, la historia de la lingüística, en el receptor, la historiografía, en el mensaje, la historificación de las ideas lingüísticas, la gramaticografía, lexicografía histórica, etcétera, 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 en el canal, la meta HL, metahistoria, metahistoriografía, recordemos en el código, y aquellas disciplinas afines de contextualización sobre las que hemos hablado. Pero obviamente estos análisis teóricos iniciales son idealizaciones. Y esta interrelación y estos elementos que aparecen aislados realmente se muestran a través de interrelaciones subdisciplinares más amplias. Por ejemplo, la relación entre emisor y mensaje en la lingüística, en la historia de la lingüística interna o con el contexto en la externa, y así podríamos seguir y ver todas esas relaciones. Pero es que incluso podríamos seguir ahondando y dar cuenta de una cuestión clave, y es que junto a esas investigaciones bidimensionales nos encontramos unas investigaciones todavía más interesantes, al menos a nuestro entender, que serían las investigaciones de carácter multidimensional o incluso totales, que tengan en cuenta todos esos componentes. En ese estudio de que tenga en cuenta todos esos componentes, traigo algunos ejemplos que intentaré usar para ejemplificar lo que estoy comentando. Por ello, el primero de los ejemplos de una publicación de 2020, intentamos aplicar este marco comunicativo al hecho historiográfico, identificando muy claramente varias cuestiones que tienen que relacionarse con la ecolingüística, no con los planteamientos ecológicos dentro del lenguaje, del medio ambiente, sino con los planteamientos, al menos a nuestro entender, que refieren a que un emisor construye su mensaje conforme a un determinado receptor destinatario y siempre a través de un contexto compartido, utilizando las características propias de una unidad dentro de un canal y siempre siguiendo un código. Así, en este trabajo de 2020, el esquema comunicativo, el emisor que encontramos es José Giro y Roma, que va dirigido su obra, los elementos de gramática castellana de 1852, a un grupo de alumnos de las escuelas normales, a través o en el contexto de la España del siglo XIX y conforme a los criterios de una gramática pedagógica que posee en la gran mayoría de ocasiones unas características relativas tanto al nivel doctrinal como al nivel pedagógico. Este gramático, nacido en Barcelona y profesor de escuelas normales, formó parte de distintas instituciones en la ciudad condal a lo largo de su vida. Una biografía que, como podemos ver, marcará claramente el destinatario de su gramática, el alumnado de las escuelas normales. No lo dirige al alumnado de las primeras escuelas ni al alumnado de la segunda, sino que lo elige a los propios maestros, buscando, creemos, podemos llegar a suponer, presentar un texto lo más adecuado para ellos conforme no solo a la situación sociohistórica, es decir, a la España del siglo XIX, sino también a la legislación educativa existente en ese momento. Esta visión general, ahora la retomaremos después en algún que otro ejemplo, nos permite entender cómo la percepción o la relación entre esos mismos elementos posee un carácter no solamente descriptivo, sino que tiene un carácter explicativo dentro de la labor historiográfica. Pasamos en este punto a analizar o a centrarnos en el objeto de estudio. Y la primera gran pregunta que debemos hacernos es entender qué es un texto. Un texto, o para entender qué es un texto, partimos de la noción de Gadamer. Aparte de ser, además de ser un hecho lingüístico, tenemos que considerarlo como una noción hermenéutica. Una noción hermenéutica que alude a su entendimiento por parte de un individuo o grupo ajeno, por lo que posee un factor comunicativo intrínseco. La función del receptor, por tanto, será la decodificación, siempre contextualizada, de la información que pretendía transmitir ese emisor en el momento de creación del mensaje. Pero es que además, en el caso de la historiografía de la lingüística, nuestro objeto de estudio presenta una complejidad correlativa al carácter poliédrico del lenguaje. Y esa complejidad, debida a esa poliedricidad, se debe o se presenta en tres grandes características. La primera es la existencia de tradiciones étnicas, geográficas o culturales, que se diferencian por su emergencia y su desarrollo, por su dinámica interna, por su carácter abierto o cerrado con respecto a otras tradiciones, por el abarcamiento del tratamiento del fenómeno del lenguaje o incluso por la focalización en áreas particulares del estudio de las lenguas. La historia de la lingüística, además, es un tejido integrado de acontecimientos personales y públicos, políticos, socioeconómicos, institucionales, de corrientes intelectuales y culturales, de redes sociales, de quehaceres centrados en sí mismas, en la lengua en sí misma, o como medios para ciertos fines. Basta pensar, por ejemplo, en la lingüística misionera o en la historia incluso del fenómeno de traducción. También de reflexiones y procesos conceptuales subyacentes a varios tipos de actividad científica.
Y por último, la historia de la lingüística presenta una gama muy vasta de productos del pensamiento y del quehacer lingüístico, descripciones de lengua, manuales, obras teóricas, estudios históricos y o comparativos, modelos de análisis o de explicación y además trabajos que conciernen a la planificación y a las políticas lingüísticas. Viendo toda esta complejidad para entender sobre lo que trabajamos dentro de la historiografía de la lingüística, nos permitimos la alusión a la lingüística misionera para recomendarles que acudan dentro del marco, de nuevo, de estos coloquios, a la conferencia del profesor Acevedo López, que tendrá lugar el 9 de abril, a la misma hora que la de hoy, titulada Una aproximación a la historiografía lingüística misionera. Pero todavía hay que hacerse una pregunta más. ¿Qué es el conocimiento lingüístico? Ya sabemos lo que es un texto, preguntémonos qué es el conocimiento lingüístico. Y dentro de los límites que se pueden marcar o no relativos a ese conocimiento lingüístico, debemos de nuevo reconducirnos a uno de los grandes epistemólogos y metodólogos de la historiografía de la lingüística mundial, particularmente europea, Swigert, puesto que el conocimiento lingüístico o todas las actividades intelectuales relativas al lenguaje o las lenguas se pueden manifestar, por ejemplo, en sistemas de escritura, documentación o catalogación de lenguas, análisis fónicos, gramaticales o léxicos, política y planificación lingüística, análisis sociales y culturales, reflexiones antropológicas, filosóficas e ideológicas sobre el lenguaje o las lenguas, todas ellas cabiendo dentro de lo que él llama Study of Language en su trabajo de 2017. Como resultado de nuestra adhesión a esta propuesta, damos cabida a la perspectiva interna y externa de Berkeley, interna centrada en un análisis inmanente y externa el análisis de forma contextualizada, así como a la posibilidad de analizar relaciones de influencia no solo entre los actantes que ya hemos mencionado, sino también entre ciencias y disciplinas, como ya hicieron Green, Gilman o nosotros mismos al estudiar las relaciones entre la lingüística, las ciencias biológicas y el comportamiento. En todo este marco, y al tenor de todo lo que hemos expuesto, nos centramos ya en el apartado metodológico. Nos intentaremos centrar en cómo llevar a cabo, bajo estos presupuestos teóricos, cómo llevar a cabo un análisis historiográfico. Y para ello debemos distinguir tres grandes fases en la labor historiográfica. La metodología heurística, es decir, la constitución de un corpus de textos fuente, la documentación prosopográfica y biobibliográfica, el estudio crítico de la historia textual de las fuentes, es decir, ediciones críticas, traducciones, comentarios científicamente fundamentados, así como incluso la recepción de los textos fuentes, cómo se ha recibido una obra en un determinado contexto, la búsqueda de esas fuentes marginales que comentábamos, que pueden arrojar luz sobre las fuentes más directas y a menudo canónicas, y también utilizadas todas ellas dentro de nuestro trabajo historiográfico. Con respecto a la metodología hermenéutica, es decir, la interpretación contextualizada del contenido de esos textos fuentes y el establecimiento de esas relaciones entre textos, autores, grupos de investigación, tradiciones, etc. Y por último, una cuestión que se deja en ocasiones de lado, que es la metodología de la escritura histórica. Realmente interesante, puesto que la constitución de todo relato histórico implica siempre un esfuerzo de reconstrucción sistemático, mediante el cual el historiador propone a su lector una historia del pasado lingüístico reconstruido. Lo que implica tres aspectos. El primero es la categorización, un ejercicio en el que el historiador se refiere a las visiones más o menos explícitas, a los enfoques conceptuales, a la estrategia descriptiva y a las presuposiciones que pueden recuperarse de los textos fuentes. Segundo de ellos, una caracterización en profundidad, o así lo refiere Swigert, que abordaría aquellos procesos de metaforización, de desplazamiento, que subyacen dentro de las visiones y enfoques mencionados, es decir, que no se encuentran de forma explícita o evidente en los textos. Y por último, una exposición bien estructurada que haga un uso de un metalenguaje al que nos hemos referido organizado, mediante el cual el pasado se reconstruya de acuerdo a los dos apartados anteriores. Sin embargo, a pesar de todo esto, o estas tres labores que son generales, retomamos ese artículo al que nos hemos referido previamente, el de Gómez Asencio, Montoro del Arco y Swigert de 2014. Y es que la historiografía de la lingüística admite una diversidad temática derivada de su objeto de estudio y, por tanto, una amplitud metodológica, lo que sugiere o supone que los temas de investigación en la historiografía de la lingüística, al ser muy diversos, admiten o, según sus propias palabras, exigen estrategias variadas a nivel heurístico, a nivel interpretativo y a nivel de la exposición de los resultados.
Y es justamente en esta misma noción de exigencia de nuevas metodologías o nuevos instrumentos donde vamos a intentar analizar o vamos a intentar exponer esos tres grandes instrumentos metodológicos que utilizamos en nuestras investigaciones. No sin antes hacer un pequeño cambio. Hasta ahora nos hemos referido al hecho historiográfico en general, pero queremos a partir de este momento referirnos al hecho gramaticográfico, puesto que en él podemos encontrar un conjunto de ideologías, entendiendo ideología como índices o marcas de pensamiento compartido o de creencias diversas, y que pueden ser o manifestarse en dos tipos. Nivel intralingüístico, que son las creencias o representaciones teóricas de doctrinas o de doctrinas científicas. Se trata de un nivel estrictamente metodológico, donde los gramáticos, la gramática, muestran sus fuentes, su programa teórico, su visión de la disciplina, sus propuestas pedagógicas y, si se refiere, las recontextualizaciones llevadas a cabo para sus receptores. Y el segundo de los niveles, que sería el nivel extralingüístico, que son esas creencias o representaciones sociales, políticas, filosóficas, religiosas o en general histórico-culturales presentes en el texto gramatical. En este nivel, además, podemos encontrar cierta tensión con el primero, y siendo esta tensión historiográficamente relevante para las investigaciones de autores concretos o de conjunto de un siglo o un periodo particular. Mientras que del segundo nos ocuparemos los siguientes apartados, queremos incidir en del primero nos ocuparemos los siguientes apartados, disculpen, queremos incidir en este segundo ahora. Desde la perspectiva ecolingüística y comunicativa que estructura nuestras investigaciones, como ya hemos comentado, partimos de la premisa de que un emisor construye su mensaje, es decir, su gramática, a medida de su destinatario conforme al contexto que comparten. Encontramos en él unidades concretas que expresan su creencia, siendo entre ellas una de las más analizadas el ejemplo, que, como defendía de Koch en los años 90, no puede ser escogido al azar ni por razones científicas ni por razones pedagógicas. De este modo, son muchos los trabajos que han analizado estas unidades. Distinguimos, según nuestra propia nomenclatura, matizando muy ligeramente la de Niederé, que existen ejemplos propios, es decir, ejemplos de expresiones posibles creados por el gramático, y luego existen ejemplos no propios, que son extraídos de otros autores, ya sean literarios o no literarios. Dentro de ello, algunas investigaciones llevadas a cabo serían la investigación sobre el canon literario y la gramática del siglo XVIII, llevado a cabo por la profesora Quijada Vandenberge, el de Zamorano Aguilar de 2013, el de la profesora González Fernández de 2022, los dos de Escudero Paniagua sobre la representación de la mujer el año pasado, o el de Zamorano Aguilar y Atienza, también publicado el año pasado, sobre la aplicación de los postulados del diccionario de Casares, o incluso mis propios trabajos, que son los que utilizaremos simplemente porque son míos, en los ejemplos de este mismo apartado. Al igual que ocurría en el año pasado, en la diapositiva pasada, queremos, de nuevo, en esta misma labor y en el reconocimiento que le queremos hacer a esta asociación, aprovechar para recomendarles que acudan a la conferencia del profesor Escudero Paniagua titulada Los ejemplos lingüísticos como objeto de la historia e historiografía de la lingüística, donde desarrollará pormenorizadamente, aparte de esta cuestión extralingüística, también aspectos intralingüísticos muy interesantes y que tendrá lugar el 7 de mayo a esta misma hora. Retomando esos ejemplos, traigo la clasificación de los ejemplos de dos obras muy distintas. La de 2020 se corresponde con José Giro y Roma, al que ya hemos hecho mención dentro de su contexto. Y la del 24 se corresponde con Arturo Atria Osorio, quien publica, en este caso, una obra dirigida a los niños, a niñas que empiezan a leer. De hecho, es un silabario, ya titulado Silabario Biológico. En esta obra quiero que hagamos énfasis en ver cómo sus clasificaciones de los ejemplos son distintas. Evidentemente encontramos un predominio de los ejemplos naif o carentes de ideología interlingüística, no IE, donde encontramos un 50 y un 40 y un 50% respectivamente, pero queremos incidir también en cómo ese silabario biológico se centra en cuestiones relativas a la ciencia y la tecnología y a la salud, siendo la ciencia y la tecnología un apartado que no habíamos encontrado hasta el momento en ninguna de las investigaciones, dando cuenta así de ese carácter biológico que parece marcar su obra y que por tanto permite entender que ese contenido de carácter contextual se manifiesta, puesto que al entenderse o al expresarse un texto dirigido a niños, cuyos destinatarios serían niños y niñas, tenemos que tener en cuenta la higienización o la importancia de la higiene como una asignatura particular dentro de la enseñanza para esos infantes y que así no se extendiesen determinadas enfermedades. De hecho, el propio autor fue un médico, fue dedicado al ámbito de las ciencias de la salud y en ese ámbito hizo varias investigaciones sobre el tifus enzimático, si no recuerdo mal.
Pero todavía podemos profundizar un poco más. Y es que con respecto a la obra de José Giro y Roma, habíamos anotado, o previamente podía verse, que había ejemplos relativos al carácter histórico que poseían o que presentaban algunos de ellos. Y al ver esos ejemplos de carácter histórico, podemos dar cuenta de que la visión que tiene el autor de la historia está claramente condicionada por su formación. De hecho, ensalza a Grecia en los ejemplos que incluye, todos ellos propios, la ensalza frente a la crítica que se hace de Roma, pero donde mayor alabanza podemos encontrar, o a la civilización que mayor alabanza realiza, es a la española, aludiendo fundamentalmente a la conquista española de América, a la guerra de independencia, o incluso, y recordemos que fue un actor barcelonés, a aspectos como la venganza catalana, el sitio de Barcelona y la figura histórica, aunque, por supuesto, en una menor medida. De hecho, incluso podríamos añadir algo más, y es que la guerra de independencia fundamentalmente lo tiene a través de la visión cercana a la zona de conflicto o a los conflictos cercanos a Cataluña. Adentrándonos en las características del hecho gramático-gráfico y dejando ya la ideología extralingüística, Zamorano Aguilar distingue las siguientes. La primera de ellas sería la historicidad, una propiedad ontológica que es una propiedad además inherente. Surge de la concepción histórica de las lenguas y en concreto cómo son las lenguas al actuar como encapsuladoras de las ideas lingüísticas. Las propiedades básicas, transtextualidad, basada en la interrelación de unos textos con otros, que permite la producción y evolución del hecho historiográfico, la canonicidad, que implica la presencia retroalimentada de una fuente en otra, y la interacción y la fijación, disculpen, que es la repetición de ideas o formas de pensamiento que se producen en los marcos de comunicación concretos y que se perpetúan históricamente. Con respecto a la última, las propiedades emergentes, nos encontramos frente a la evocación, es decir, la repetición de ideas que generan una tradición, la composicionalidad, que es la generación de nuevos esquemas teóricos y no la simple repetición, la transformacionalidad, que sería el máximo grado de composicionalidad paradigmática, la recontextualización, que es la adaptación de un texto base a los condicionantes de una nueva serie, generalmente porque algún elemento del hecho comunicativo, emisor, destinatario, canal, código, ha cambiado. La transicionalidad, que puede tener un carácter abrupto o gradual. Y por último, la iteración del propio pensamiento lingüístico. Así, teniendo en cuenta todo ello, nos vamos a centrar particularmente en las tres características o propiedades básicas, que son aquellas de las que emanan los tres instrumentos metodológicos a los que nos referiremos a continuación. Comenzando por la transtextualidad, el primero de los instrumentos metodológicos sería la teoría de las series textuales, cuyos conceptos fundamentales fueron postulados por Hassler en 2002, quien defiende que una serie de textos se trata o consiste en un conjunto de textos individuales, impresos o manuscritos que tratan de un mismo tema dentro de una misma trama epistemológica con o sin metodología declarada, pero con el mismo objetivo y en unas condiciones siempre comparables. Dentro de esta serie de textos, en estas condiciones comparables, vamos a tener que distinguir dos tipos. Una serie metodológica, donde encontramos un paradigma común y un seguimiento de una terminología común, y una serie de textos pragmáticos, donde los textos se ocupan de problemas comunes, pero suficientemente diferenciados dentro de un campo de investigaciones más amplio y sin seguir una metodología común y sin elegir o seguir un proceso de elección de aquellos autores que analizan o abordan. Dentro de esa serie textual, dentro de ella nos encontraremos con que siempre nos encontraremos con un texto base o de referencia. Ese texto base o de referencia es el representante que por razones diversas ha alcanzado a ser dentro de un discurso científico concreto, el punto de partida de un discurso. Por eso ese texto base o texto de referencia es cambiable y movible, porque cada discurso en cada coordenada y en cada hecho comunicativo puede variar o debe adaptarse justamente a esas situaciones. Y por último, antes de empezar y desarrollar el esquema que tienen a la izquierda, debemos hacer alusión o recordar simplemente las nociones de precedente e influencia que hemos visto en el pilar 4 a tenor de esa transtextualidad. De hecho, esta división en serie textual preparatoria, paralela o prospectiva o posterior simplemente hacen referencia, o a luz menos de forma general y de una forma, digamos, simplificada, a las relaciones cronológicas con respecto al texto base. Si situamos en el texto base la serie textual paralela, por ser el representante del discurso y ser el que nos ocupa, al menos de forma central, todos los anteriores serán, ya sean del mismo autor, de otra escuela o movimiento o incluso de la misma escuela,
serán parte de la serie textual preparatoria o retrospectiva. Si son posteriores, ya sean por influjo directo o no de ese texto base, o de aquellos textos insertos dentro de la serie textual paralela, se encontrarían dentro de la serie textual o prospectiva. Sin embargo, uno de los beneficios de entender estas series textuales y de abordar el hecho gramático-gráfico es que, además de este eje horizontal que tenemos en pantalla, también podemos actuar o mencionar un eje vertical que consiste fundamentalmente en analizar o en tener en consideración las distintas ediciones de un mismo texto producidas con un agente textual. Y este análisis de las ediciones, como veremos a continuación en un ejemplo, es fundamental para poder ver qué cambio y cómo es doctrinalmente relevante. Dicho paso que veíamos y que pues, se ve en ese paso de la serie preparatoria, la paralela o la prospectiva, o un proceso de retroalimentación, se realiza a través de la vectorización de los vectores. Zamorano Aguilar en el año 2013 distinguió los tres siguientes: directo e indirecto, que se corresponden con ese canon explícito o implícito, como veremos a continuación; otro total o parcial, que se refiere a la vertiente cuantitativa de la recepción; y por último, un vector que hace la referencia a una recontextualización o recepción pura, es decir, retroalimentación teórica de textos, o impura, donde encontramos una recontextualización debido a diversos factores educativos. Sin embargo, una de las virtudes de este mismo instrumento es la posibilidad de plantear vectores diversos en función de la idea o de los textos analizados, como veremos a continuación. Esa misma cuestión sobre la recontextualización pura o impura tiene que ver con que muchos de los conceptos presentes en la gramática se desarrollan o se obtienen a través de estrategias de grado, siendo la estrategia de grado de vertiente cuantitativa, es decir, de cantidad de información, pudiendo supresiones, formales, conceptuales, adiciones, conservaciones, o cualitativas, que son teóricamente más interesantes, sin dejar de ser las anteriores, que serían la supresión formal, como por ejemplo la omisión de una cita textual, o conceptual clarificando algún concepto, alguna adición, es decir, añadir más información sobre un concepto, o la conservación en el seguimiento de un determinado modelo. Este ejemplo, tomado de Zamorano Aguilar de 2018, quien analiza las distintas ediciones del Tratado Elemental de la Lengua de Rufino Blanco Sánchez, da cuenta de la importancia que podemos encontrar al analizar esa serie de textos, viendo, y sin poder detenernos mucho en ello, no solo el cambio en el número de capítulos y de páginas en lo que sería una investigación historiométrica, sino que también podemos aludir a esos paratextos, viendo si hay presencia o no de prólogo, si hay algún cambio en el título, si hay presencia o no de dedicatoria, o incluso en cómo, en las partes de las oraciones, por ser la analogía una de las centrales dentro del análisis historiográfico, podemos ver cómo su edición, en su octava edición de 1926, rompe con todas las divisiones de palabras previas y en lugar de utilizar 10, utiliza 9. De nuevo, no podemos centrarnos, pero remitimos a ese artículo muy interesante como un desarrollo general de este análisis de las series textuales. Aquí, en este caso, traemos la serie textual llevada a cabo en torno a la institucionalización de la biolingüística. Y la traigo simplemente para que veamos cómo esos vectores pueden cambiar en función de las necesidades del investigador o de la investigadora. En nuestro caso no era posible, puesto que estábamos trabajando con cuestiones que no simplemente eran textos, eran, por ejemplo, grupos de investigación y su producción en general, revistas, etcétera, que permitían generar nuevos vectores, un vector teórico-metodológico, terminológico o incluso institucionalizador. Todo esto demostrándose, además, que era imposible llevar a cabo ninguna aplicación de esa estrategia de grado en la recontextualización en este análisis, demostrando de nuevo las bondades. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso el de una serie sobre el periodo griego, en esas relaciones y multidisciplinares que comentábamos, pero en definitiva lo que nos interesa son las palabras de Hassler o las últimas palabras de Hassler con respecto a la series textuales. Y es que el análisis de una serie de textos permite reconocer el carácter dinámico de la historia de la lingüística, que traspasa el horizonte de la obra de un solo investigador. Recordemos que estos ya fueron críticas, o son términos similares, a las críticas que ya llevaron a cabo a la concepción heredada en la filosofía de la ciencia. Muchas veces en los textos de los autores, retomo la cita, de autores menores que la historia monumental no ha puesto al mismo nivel que los autores canónicos, se reconocen las causas y las direcciones posibles de los procesos que, sin este trabajo serial, se podrían observar solamente en su resultado.
Con la exposición de este primer instrumento pasamos al segundo, correspondiente a la propiedad básica de la canonicidad, que toma un nombre similar, la teoría del canon, y en el que se distingue un objeto de estudio primario, la historia, un objeto de estudio secundario, la historiografía, y el metaobjeto, metahistoria y metahistoriografía. No olvidemos esa concepción comunicativa que rige nuestras investigaciones. Esta aproximación deriva en dos grandes dimensiones de trabajo, el plano de los agentes del canon y el plano del discurso. Con respecto al primero, el plano de los agentes, alude a aquellas unidades que forman parte del canon, distinguiendo los siguientes tipos y subtipos. Un canon historiográfico, que es el realizado por el historiógrafo o por la historiógrafa de la lingüística y que da cuenta de los focos de gestación teórica, las redes de influencia, etc. Un canon histórico realizado por los propios actantes en su contexto, es decir, carentes de una valoración posterior, sino que son prueba de las relaciones de preponderancia entre autores e instituciones establecidas por los distintos teóricos en sus coordenadas espaciotemporales. Y dentro de este podemos distinguir un canon histórico externo, aquel que se basa en cuestiones externas, como por ejemplo el apoyo institucional, aspectos de índole legislativa. Si a mí me obligan a publicar o a seguir una determinada obra legislativamente, la pondré, la siga o no la siga después en mi contenido teórico. Eso sería un canon externo. Y luego el canon interno, que sí es aquel que el actante toma para llevar a cabo su obra, es decir, un canon de lectura, que sí forman parte de su contenido teórico, pudiendo ser explícito o implícito, siendo este último objeto o obteniéndose este último a través de la labor historiográfica. Por otra parte, y al contrario de lo que sería deseable, en multitud de las ocasiones los gramáticos no solo no aluden a sus fuentes directamente, sino que es una cuestión de gran complejidad incluso determinarla tras el análisis historiográfico. Por esta dirección queremos diferenciar entre un canon patente y un canon latente, siendo el canon latente aquel en el que la presencia es efectiva y es contrastada de una fuente o de varias, y el canon latente aquel en el que se deducen concomitancia, pero donde no podemos determinar la presencia o acción efectiva de una fuente o un conjunto de fuentes. Puede establecerse como el sustantivo es X según la tradición, como dicen los autores, y donde esta tradición o esos autores no puede determinarse de forma efectiva en uno u otro, sino como una cuestión general. El segundo de los planos, el plano del contenido, el plano del discurso canónico, disculpen, es donde podemos encontrar dos grandes tipos. Una narración ficcional o prestigiosa, en la que los autores utilizan sus fuentes como un instrumento para proporcionar prestigio y valor a su obra, sean o no utilizadas para ella. Ahí tendríamos, por tanto, el canon histórico externo y el canon histórico interno explícito. Recordemos que tienen que dar prestigio. Y en el segundo, la narración científica, donde sí se citan las fuentes utilizadas para la construcción de su teórico. Y incluso puedan rastrearse otra o no de manera implícita. Aquí entraría el canon histórico externo, no tiene por qué ser todo canon histórico una cuestión que no se utilice en la teoría, pero también el canon histórico interno, explícito e implícito. Por último, nos encontraríamos con la teoría de la gramatización, correspondiente a la propiedad básica de la fijación. En el ámbito historiográfico, en un sentido como el que nosotros utilizamos, lo encontramos de forma pionera en el 94 en Ogú, quien distingue tres etapas en su proceso: la de escripturización, gramatización y automatización. Así define el concepto en lingüística francés. Por gramatización debe entenderse, en sentido estricto, el proceso que lleva a describir y dotar a una lengua de herramientas basadas en las dos tecnologías que siguen siendo hoy en día los pilares de nuestro conocimiento metalingüístico: la gramática y el diccionario. De hecho, encontramos ese mismo concepto también en otro autor, en Girón Alconchel, pero él contrapone gramaticalización y gramatización. El primero de estos conceptos, el de gramaticalización, corresponde a la lingüística histórica y a la historia de la lengua. Como bien ustedes saben, la gramaticalización, de forma muy resumida, es la creación de esos morfemas a través del lexema en construcciones y contextos específicos del discurso, y también a la asociación de algunas funciones gramaticales a morfemas o construcciones existentes ya existentes. Por su parte, la gramatización se reduce únicamente al ámbito historiográfico, y dentro de ese ámbito historiográfico y de esa gramatización podemos distinguir dos grandes tipos siguiendo Wu. La gramatización macro, aquella que hace alusión a la lengua y a su codificación, y micro, la que se refiere a la idea lingüística y a la fijación de sus conceptos y términos. En definitiva, y como resultado, obtenemos que la gramatización puede entenderse como un proceso y un producto de codificación técnica: inserción, fijación, descripción, análisis e ilustración de unidades metalingüísticas, en el seno de una tradición específica de carácter
Multicriterio, pues puede implicar tanto monolingüismo como multilingüismo, variación y contrastes lingüísticos. Obviamente, y ya lo hemos comentado de forma previa, esa fijación podía manifestarse dentro de una situación comunicativa concreta, y es aquí donde esa teoría dialógica entra en juego, pudiendo darse distintos tipos de gramatización. Según el emisor, el quién podría ser interna, realizada por los gramáticos o tratadistas, o externa si son otros agentes. Según el receptor, el para quién, si se hace dentro de un seno de un discurso teórico, sería pura. Si se hace en un proceso de recontextualización impura, recordemos también los vectores que veíamos en la teoría de las series textuales. Dentro del mensaje, si se conceptualiza, se terminologiza o se hace una mezcla de ambas. Discursiva para discursiva, relativa al canal, si se hace dentro del texto o en los paratextos. Recordemos también las cuestiones paratextuales que hemos hablado previamente, epitexto y peritexto. En el código, si es endógena dentro de una misma tradición lingüística o exógena de una tradición distinta, y absoluta o relativa si se puede fijar la gramatización en un punto o si es un proceso de regramatización, desgramatización o transgramatización, en el segundo de los casos. Los ejemplos son muy extensos y no podemos dedicarnos a ellos porque requieren del conocimiento en general de la obra que se está analizando. Pero de nuevo traemos un ejemplo, el de Zamorano Aguilar de 2018, a la que volvemos a remitir por su carácter fundamental en nuestra concepción, donde podemos ver cómo esas gramatizaciones se van manifestando en función de los distintos componentes, encontrándonos con manifestaciones impuras o puras dependiendo de la categoría gramatical. Nos encontramos también con las distintas conceptualizaciones, latinizantes, logicistas, academicistas, latinizantes y de tradición hispánica no academicistas, si son todas discursivas, endógenas, exógenas, o incluso si son relativas o absolutas, en este caso todas relativas. Habiendo dado cuenta de todo esto en este brevísimo, aunque espero que ejemplificado y comprensivo análisis de la metodología historiográfica, o al menos de nuestra percepción, recopilamos o terminamos con 4 aportaciones o 4 conclusiones fundamentales de lo expuesto. Lo primero es que, al contrario de lo que comentaba Swigert, también tenemos que tener en cuenta que hace ya casi 50 años, ya no nos encontramos con una disciplina en desarrollo, sino que nos encontramos con una disciplina asentada, que forma parte de la lingüística y cuyas investigaciones demuestran tanto una tradición establecida en la vía de estudio de la historia e historiografía, como en la de la metahistoria e historiografía, así como una evidente vitalidad tanto en el número de trabajos como en el de investigadoras y en el de investigadores. Con respecto a los trabajos llevados a cabo, podemos dar cuenta de la puesta en valor de la perspectiva externa de Berkeley, o de Robbins, o de Kerner, donde lo externo supera a lo interno, que se centraba únicamente en el mensaje y desechaba las cuestiones contextuales. Una clara prueba de ella la encontramos, al menos desde nuestra perspectiva, en la productividad que posee la aplicación de la teoría comunicativo-dialógica a la historiografía de la lingüística y, en consecuencia, el estudio de la relación entre sus componentes. De este modo, es palpable en nuestra disciplina un notable aumento a lo largo de las décadas por realizar una labor metodológicamente consciente. Si bien hemos presentado aquí algunos instrumentos, como bien ya comentaron los profesores Gómez Asencio, Montoro del Arco y Swigert, ya hace una década, cada objeto de investigación puede ser susceptible de aplicar unos u otros, por lo que se trata de una vía que continuará desarrollándose en relación con la propia investigación. Y en último lugar, es conveniente apuntar al auge del análisis de las fuentes no canónicas o marginales, sin olvidar, por supuesto, las fuentes canónicas, puesto que, como han comentado los distintos historiógrafos y las distintas historiógrafas, constituyen un foco clave para establecer no solo el canon historiográfico, sino también para dar cuenta del proceso dinámico inherente a la gestación y al desarrollo de la idea lingüística, y gramaticales en particular. Así, y retomando la noción del estudio del Study of Language de Swigert, la interdisciplinariedad, al igual que lo ocurre con los enfoques actuales dentro de la lingüística, puede convertirse en un foco para el desarrollo de este tipo de investigaciones, puesto que constituyen materiales escasamente atendidos en nuestro campo, pero que pueden tener una gran productividad. Con esto termino mi ponencia. Agradezco mucho de nuevo a la asociación que me haya llamado para participar y quedo a la espera de comentarios o preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Juanmi, muchísimas gracias a ti por esta ponencia tan interesantísima. Abrimos ahora este turno de preguntas por si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda o comentario. Podéis, creo, abrir los micros. Mira, Mayalen tiene la mano levantada.
Gracias, Irene. Muchas gracias, Juanmi. Ha sido muy interesante y yo creo que hablo por todos cuando digo que hemos aprendido muchísimo. Yo por lo menos tenía, la verdad, poca experiencia en el ámbito de la historiografía y he aprendido mucho. Me ha surgido una pregunta porque, como tú bien dices, la historiografía es un ámbito muy transversal. O sea, las ideas lingüísticas han estado presentes en las ciencias sociales en general. Se ha hipotetizado mucho sobre las ideas lingüísticas de una forma más o menos científica, pero al final hay que reconstruir esa historia, ¿no? Como bien has dicho. Has hablado de las series textuales y de cómo esas series textuales parten de un texto base. Me surge la pregunta de si hacer el recorrido contrario es posible. Es decir, yo, por ejemplo, si quiero investigar las ideas lingüísticas en la psicología conductivista, porque esto lo pregunto porque mi madre es psicóloga conductivista y tiene una idea totalmente utilitarista de la lengua, cosa que hace que ella y yo discutamos mucho sobre esto. Y eso me llevaba mucho a preguntar si se podría hacer una historiografía de esas ideas lingüísticas en, por ejemplo, el ámbito de la psicología conductivista. ¿Qué clase de retos se puede presentar a la hora de filtrar esas fuentes en psicología, por ejemplo? O sea, hay una aproximación a la que nos podemos acercar en tanto que serie textual o tipología lingüística, o podemos simplemente acercarnos en bruto a todos los textos que se han escrito sobre psicología conductivista y ver dónde se menciona la idea de lengua, ¿no? Hay, digamos, un criterio de selección de las fuentes que puede ser totalmente inmensa para poder empezar una investigación como esta. La pregunta creo que es la pregunta del millón y creo que además yo me autorrespondí en mi tesis. Yo justamente me interesaban esas mismas cuestiones, ¿no? De qué teníamos en el componente psicológico, en el componente biológico y en mi caso tuve que leerlo todo, o todo lo que estaba a mi alcance. No todo porque es imposible, ¿no? Pero todo lo que estaba a mi alcance. Es muy interesante tu pregunta porque quizá, al menos hipotetizando, sin entrar mucho en ello, en esta ocasión sí tenemos una relación clara entre lo que sería el conductismo, ¿no? Y la vertiente lingüística, ¿no? En esa propuesta de Bloomfield o del descriptivismo norteamericano, quizás podría ser una línea en la que podríamos encontrarlo, incluso, sobre todo en la reformulación que Bloomfield hace. De hecho, Bloomfield en su primera obra es totalmente cognitivista y está mucho más cercano a la obra de Wundt que a la de Chomsky, que a la de después de Skinner, ¿no? A la grandísima y afamada Skinner. ¿Cuál sería el criterio para discriminar? Ese es un gran problema. Y es que todas las fuentes pues, son susceptibles de tener alguna información relevante. El límite no existe, o al menos a mi entender no debería existir. Debería ser un trabajo comprensivo general. Son muchísimas páginas de las que yo tuve que leer Aristóteles para encontrar varios párrafos que fuesen realmente interesantes, ¿no? Pero creo que justamente en la línea que plantea, y creo que Hasler ya respondía a eso, en que un solo investigador no puede llevarlo a cabo. Podría ser una labor de una tesis, dos tesis, tres tesis, e incluso además puede cambiar, porque no es lo mismo el conductismo que llega a España que el conductismo que tenemos en Estados Unidos. Por lo tanto, podría hacerse investigaciones parciales para, dentro de X años, llevar una investigación general. No sé si respondo a tu pregunta, Mayalen. Sí, yo creo que está de sobra respondido. Muchas gracias, Juan. Nada, a ti. Bueno, más dudas, más preguntas. También podéis, como ha dicho Nerea, escribir algo en el chat, si no podéis abrir el micro por cualquier cuestión. Y bueno, mientras la gente se piensa alguna pregunta, voy a hacer yo. Una bueno, me ha parecido efectivamente muy interesante todo lo que nos ha presentado y sobre todo de gran utilidad esa bibliografía, esa advertencia a los peligrosos anacronismos que, bueno, aquí entre los participantes tenemos algunos alumnos de grado y máster que desde luego tienen que ser conscientes de ello y que se pueden valer de esas herramientas que nos has presentado. Yo puedo decir con mucha alegría que por lo menos en el Congreso de Sevilla hubo un aumento importante de propuestas de historiografía lingüística y que ocupaban, y lo sabrá, una buena parte Lo de vi, lo vi. nuestro Congreso. Entonces, yo me preguntaba, desde esa perspectiva para el alumnado de grado y máster y esas personas que en general empiezan su tesis y sus primeras incursiones
en esta disciplina es una pregunta relativamente difícil, creo yo. ¿Por dónde comienza un investigador interesado en la historiografía de la lingüística? Una pregunta complicada. Es que pero no, pero es muy interesante y espero a ver si puedo al menos orientar. Creo que uno de los puntos clave es darse cuenta de los huecos, de los vacíos en la investigación. Por supuesto que le interese, a esa persona que le interese el trabajo historiográfico, pero los huecos en la investigación son clave para ver hacia dónde podemos dirigirnos. Y los huecos pueden ser tanto periodos que no se hayan analizado, incluso mencionaba al principio en mi presentación, Proyecto Hispanagrama, analizamos una serie de ideas y fuentes que no han sido analizadas, o territorios concretos, países en concreto, que no tienen análisis historiográfico, de historiografía de la lingüística. Esa podría ser una de las vías, pero por supuesto, esas vías también se acotan. Y quizás pues, podamos entender fuentes marginales, textos de las escuelas, pensemos en, no sé, escuelas normales, como las que he mencionado, ¿no? Escuelas dirigidas a profesores y maestros. ¿Qué materiales había realmente? ¿Cómo llegaban? Si podemos, imaginemos que pudiésemos acceder a los apuntes. ¿Qué dicen los apuntes? Que estas fuentes que no han sido analizadas y que todos conocemos, conocemos a Bello, conocemos a Nebrija, conocemos a Correa, todos hemos visto todos esos análisis, pero quizás haya fuentes que son las derivaciones. ¿Hacia dónde fue la teoría de Correa? ¿Hacia dónde fue la teoría de Nebrija? ¿Hacia dónde fue la teoría? Y ahí es donde podemos encontrarnos algunos textos que, justamente por ese carácter menor y porque la historia monumental de la que hablaba Hassler y muchos otros se va construyendo, hay que ir reconstruyendo el andamiaje que lleva a esa historia monumental. Así que yo creo que fundamentalmente es en ese recorrido, en leer mucho, buscar los vacíos. Los vacíos y las fuentes marginales son un área muy interesante. También hay estudios actualmente de prensa de antiguos compañeros también de la asociación. Miquel Silvestre, por ejemplo, también trabajos como el de Emma Gallardo. Son obras que tienen trabajo gramatical, pero también tienen otras fuentes que son muy interesantes y que creo que pueden ser una vía para entrar en juego. Mm. Sí, desde luego esos textos que a veces pensamos que son menores, tanto para los investigadores en historiografía como de historia de la lengua, son a veces incluso mucho más interesantes que los canónicos al final. Y ahora, bueno, voy a hacer otra pregunta un poco más enfocada a la historia de la lengua, no tanto a la historiografía, y es cómo crees tú que el conocimiento de estas bases teóricas que nos has expuesto aquí puede ayudar a un historiador de la lengua. Creo que fundamentalmente aquí podríamos vincular las teorías en este caso, teorías sobre cuestiones ortográficas, reformas ortográficas, por ejemplo, pensemos, ¿no? Las teorías sobre las reformas ortográficas pueden ser una base clave para dar cuenta de por qué se adoptan o no se adoptan determinadas propuestas dentro del cambio histórico. Es decir, no solamente ver cómo progresa la historia en sí misma, sino cómo la ideología intralingüística puede entrar como esa parte de, pues, por ejemplo, pensemos en ese canon externo, ¿no? Pues si la RAE dice que tenemos que adaptar esto, ¿hasta qué punto se adapta? ¿Dónde se adapta? ¿No se adapta? Pensemos vayámonos a la América Latina, ¿no? Vayámonos a América del Sur. Las relaciones con la metrópoli, con España, son complejas. ¿Cómo eso evoluciona o cómo hace que la historia de la lengua evolucione en ese territorio? ¿Se sigue a la Real Academia? ¿Se sigue a otros autores nativos? Seguimos, por ejemplo, en mi caso, en Chile seguimos a Bello, seguimos la reforma ortográfica de Bello, no seguimos la reforma ortográfica de otros autores. ¿En qué década nos encontramos? ¿Cómo esto permea, y ya sin irnos a los grandes autores lingüistas, cómo permean esas fuentes que se analizan desde la historia de la lengua? En esas cartas, por ejemplo, por referirme ya que me comenta, ¿cómo las cartas se escriben? ¿Qué énfasis o qué incidencia, mejor dicho, tuvieron dentro de esos textos? Por supuesto, también podríamos tener en cuenta cuestiones de serialidad, ¿no? La serialidad de los textos, de nuevo, las cartas en esas epístolas, cómo la serialidad de textos puede determinar cambios o no determinar cambios en esos mismos elementos. Y ya en el ámbito de la teoría de la gramatización quizá sea un poco más complejo. Pero por supuesto lo que sí defendemos, o lo que defiendo, mejor dicho, es que esa hipótesis o esa modelización comunicativa es fundamental, ya sea para historia, como para historia de la lengua, como para historiografía lingüística. Porque esos componentes contextuales y generales, que bien sabéis vosotras, creo que el público que nos esté escuchando, son fundamentales para entender el propio mensaje, el mensaje en sí. No es lo mismo una carta escrita por un noble que lo escrita por alguien que está dando fe en un testamento de una persona que no sabe leer y escribir.
qué representación, qué distancia hay entre autor y aquel transcriptor. Creo que son cosas que pueden ir vinculando por ahí. Mm. Yo desde luego tengo que decir que a mí me ha resultado muy útil porque a veces las consideramos disciplinas quizá un poco relacionadas desde luego, pero desconectadas en parte la una de la otra, la historiografía lingüística y la historia de la lengua, pero a los que nos dedicamos, por ejemplo, no sé si habrá alguien aquí entre los participantes, al español del siglo de oro y a la estandarización, el periodo previo y posterior a la estandarización hemos tenido que leer a Aru, seguro, y la teoría de la gramatización. O sea que a mí me parece desde luego muy interesante, por supuesto, todos los postulados cosserianos, la necesidad de establecer el objeto de estudio y todo esto que a todos nos ha martirizado mucho, pero que yo estoy segura que nos han ayudado en nuestras investigaciones, independientemente de la disciplina a la que nos dediquemos, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta o algún comentario. Por el chat todo lo que son preguntas no hay, pero todos son agradecimientos y felicitaciones, Juanmi, que no sé si lo estás leyendo. Muchas gracias por compartirlo, Nerea, y muchas gracias a los asistentes por escucharme. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿tenéis alguna pregunta, algún comentario? Vuestra última oportunidad ya. Si no, lo dejamos aquí, si os parece. Y nada, Juanmi, muchas gracias por aceptar participar en estos coloquios, que hemos aprendido muchísimo. Y gracias, desde luego, por mencionar a todos los compañeros, a todas las compañeras que han mencionado, y por señalar la labor de la asociación, que al final es lo fundamental. Nada, muchísimas gracias a vosotras, a toda la junta directiva, a los asistentes y de nuevo, la Agile está muy viva, me alegra que siga tan viva como está y que sacáis todo este tipo de actividades y desde luego me tendréis. Es complicado tenerme en el momento sincrónicamente, pero si no, me he visto ya varios de los coloquios y espero que podáis acudir a los que os he puesto y a muchos otros más en este magnífico ciclo de conferencias que he organizado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juanmi, también a los asistentes que estáis por aquí. Os tengo que decir que si queréis pedir el certificado de la asistencia a estos coloquios, podéis escribir al correo de secretaría, que lo estoy escribiendo ahora mismo por el chat. Así que, bueno, sin más, damos por finalizada esta sesión y nos vemos en la próxima, que El es 19 de marzo. el 19 de marzo. Eh, am, Entonces, nada, cerramos aquí y muchas gracias por vuestra asistencia.